Vence tu pensamiento. El método estoico para dominar la mente. Hay una guerra silenciosa que casi nadie reconoce. No deja heridas visibles, no produce ruido, pero agota al hombre más que cualquier batalla física. Es la guerra contra sus propios pensamientos. Desde que despierta, la mente comienza a hablar. Recuerda errores antiguos. Imagina problemas futuros. Construye escenarios que nunca ocurren. Y aún así, el cuerpo reacciona como si fueran reales. El corazón se acelera. La ansiedad aparece. La calma desaparece. Y el hombre cree que la vida es difícil. Pero lo que realmente lo cansa no es la vida, es la forma en que piensa sobre ella. El estoico comprendió algo que cambia todo. El dolor existe. Las dificultades existen. La pérdida existe. Pero el sufrimiento prolongado nace en la mente que se resiste a aceptar lo que ya ocurrió. La mente quiere controlarlo todo. Quiere asegurar el futuro. Quiere evitar cualquier incomodidad. Y cuando no puede, crea miedo. Por eso muchos hombres viven atrapados sin cadenas. Prisioneros de pensamientos que aparecen sin permiso y gobiernan sus decisiones. Piensan que no pueden, piensan que fallarán, piensan que no son suficientes y con el tiempo dejan de intentar. El estoico no elimina el pensamiento, eso es imposible. Lo observa porque entiende que entre el pensamiento y la acción existe un espacio pequeño, casi invisible. Y en ese espacio vive la libertad. La mayoría nunca lo descubre. Reaccionan inmediatamente. Hablan cuando están molestos. Deciden cuando tienen miedo. Abandonan cuando sienten incomodidad. Pero el hombre que aprende a detenerse comienza a recuperar poder. Respira. Observa lo que siente sin huir. Y poco a poco entiende algo que cambia su vida. No todo lo que pasa por tu mente merece convertirse en realidad. La mente exagera el peligro porque intenta protegerte. Prefiere imaginar el peor escenario antes que arriesgarse al dolor. Pero esa protección malentendida se convierte en prisión. El hombre evita hablar por miedo al rechazo. Evita intentar por miedo al fracaso. Evita cambiar por miedo a perder seguridad. Y así sin darse cuenta deja de vivir. El estoico acepta una verdad incómoda. El miedo no desaparece cuando huyes. Desaparece cuando dejas de obedecerlo. Por eso el entrenamiento comienza en silencio, observando un pensamiento sin reaccionar, sintiendo una emoción sin actuar inmediatamente. Permitiendo que la mente se calme antes de decidir. Al principio es difícil. La mente está acostumbrada a mandar, a exigir respuesta inmediata, a buscar placer rápido y evitar incomodidad. Pero con práctica algo cambia. El hombre descubre que puede sentir miedo y aún así actuar. Puede sentir ira y aún así guardar silencio. Puede sentir duda y aún así continuar. Y en ese momento nace la verdadera fuerza. No la fuerza del cuerpo, no la fuerza de la agresión, la fuerza del dominio interno. El estoico no busca una vida sin problemas. Busca una mente que no se rompa ante ellos. Porque sabe que el mundo siempre cambiará. Las personas cambiarán. Las circunstancias cambiarán. Pero una mente entrenada permanece firme. Como una roca en medio del mar, las olas golpean. El viento sopla. La tormenta llega. Y aún así, permanece. La mayoría intenta cambiar el mundo para sentirse en paz. El estoico cambia su mente y encuentra paz en cualquier mundo. Y cuando el hombre deja de luchar contra todo lo que no puede controlar, su energía regresa. La ansiedad disminuye, la claridad aparece y comienza a ver la vida como realmente es.
no como la mente temerosa la describe, sino como un campo de entrenamiento. Cada dificultad es una prueba. Cada incomodidad es una oportunidad. Cada pensamiento negativo es una invitación a practicar dominio. Porque el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Y el día que el hombre entiende esto, deja de culpar al mundo y comienza a construirse a sí mismo. Capítulo 2. La mente que exagera el sufrimiento. La mente no solo piensa, interpreta, y en esa interpretación nace la mayoría del sufrimiento humano. Dos hombres pueden vivir el mismo evento y salir con destinos completamente distintos. Uno pierde una oportunidad y piensa que su vida terminó. Otro pierde la misma oportunidad y entiende que fue una dirección diferente. El evento es el mismo. El pensamiento crea la diferencia. La mente humana tiene una tendencia antigua. Busca peligro incluso cuando no existe, porque durante miles de años sobrevivir significaba anticipar amenazas. Pero en el mundo moderno, esa misma capacidad se convirtió en ansiedad. La mente imagina discusiones que nunca ocurren. Fracaso antes de intentar, rechazo antes de hablar, y el cuerpo responde como si todo fuera real. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la calma desaparece. Así nace el cansancio invisible. El hombre no está agotado por lo que vive, sino por lo que imagina constantemente. El estoico observa este proceso sin miedo. Entiende que el pensamiento llega primero, pero no tiene que gobernar, porque descubre algo poderoso. Un pensamiento repetido no se vuelve verdad, solo se vuelve familiar. Y lo familiar parece cierto. Por eso, muchos hombres viven años creyendo que no son capaces, que no son suficientes, que siempre fallarán. No porque sea verdad, sino porque lo han pensado demasiadas veces. La mente repite hasta convencer. El estoico rompe ese ciclo. Cuando aparece un pensamiento negativo, no lo combate con violencia. Lo examina. Pregunta en silencio. ¿Esto es un hecho o es una interpretación? Y en esa pregunta comienza la separación. El hecho es simple. La mente es compleja. El hecho dice, fallaste. La mente dice, siempre fallas. El hecho dice, alguien se fue. La mente dice, nadie se quedará. El hecho ocurre una vez. La mente lo repite 1000 veces. Y cada repetición aumenta el dolor. El entrenamiento estoico consiste en detener esa repetición, no negando la realidad, sino eliminando el exceso que la mente añade. Porque el sufrimiento innecesario nace cuando el hombre pelea contra lo que ya ocurrió. El pasado no puede cambiarse, pero la historia que cuenta sobre él sí. Muchos viven mirando atrás, reviviendo errores como si castigarse pudiera corregirlos. Pero el castigo mental no enseña, solo debilita. El estoico aprende a observar el pasado como un maestro, no como una prisión. Aprende sin odiarse, corrige sin destruirse. Y así, poco a poco, la mente pierde su poder de exagerar. Entonces algo cambia. Los problemas dejan de parecer gigantes. Las emociones dejan de sentirse permanentes. El miedo deja de parecer eterno, porque el hombre comienza a ver que todo pensamiento es temporal. Llega, permanece un momento y se va, como las olas del mar. El problema nunca fue la ola, sino intentar detener el océano. Cuando el hombre deja de resistir cada pensamiento, descubre algo inesperado: el silencio, un espacio breve donde la mente deja de hablar, y en ese silencio aparece claridad.
Ahí el estoico entiende que no necesita controlar cada pensamiento. Solo necesita no obedecerlos todos, porque la libertad mental no consiste en pensar menos, consiste en elegir mejor, y ese es el inicio del verdadero dominio. Capítulo 3. Separar la realidad del pensamiento. Existe un momento casi invisible en la vida de todo hombre, un instante pequeño entre lo que ocurre y lo que siente. La mayoría nunca lo nota. Algo sucede y la reacción aparece inmediatamente, sin pausa, sin análisis, sin conciencia. Pero el estoico aprende a mirar ese espacio, porque entiende que el sufrimiento no nace en el evento, sino en la interpretación. La realidad es simple, la mente la complica. La realidad dice, algo salió mal. La mente dice, todo está perdido. La realidad dice, alguien te criticó. La mente dice, no vales lo suficiente. Y sin darse cuenta, el hombre comienza a vivir dentro de historias que él mismo creó. Historias que parecen reales porque se sienten reales, pero sentir algo no lo convierte en verdad. El entrenamiento comienza cuando el hombre aprende a separar dos cosas que siempre han estado mezcladas: lo que ocurre y lo que piensa sobre lo que ocurre. Un error no es una identidad, una derrota no es un destino, un momento difícil no es una vida difícil. Sin embargo, la mente intenta convertir momentos en definiciones permanentes, porque busca certeza. Prefiere una explicación dolorosa antes que la incertidumbre. El estoico rompe ese hábito. Cuando algo sucede, se pregunta, ¿qué pasó realmente? No lo que teme, no lo que imagina, no lo que otros opinan, solo lo que ocurrió. Y esa simplicidad reduce el peso mental, porque muchas veces el hombre no carga el problema, carga la historia que construyó alrededor del problema. El pasado se vuelve más pesado cada vez que se repite en la mente, pero cuando se observa sin juicio, pierde fuerza. El estoico no niega el dolor, no finge fortaleza, simplemente evita añadir sufrimiento innecesario. Acepta el hecho, aprende de él y continúa. Poco a poco descubre algo liberador. Los pensamientos no son órdenes, son propuestas. La mente propone miedo, propone ira, propone rendirse, pero el hombre puede rechazar la propuesta. Y en ese momento aparece una sensación nueva: control. No control sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Y cuando el hombre experimenta esto por primera vez, entiende que siempre tuvo más poder del que creía. El problema nunca fue la falta de fuerza, fue la falta de conciencia. Porque quien no observa su mente termina viviendo dirigido por ella. Pero quien aprende a observarla comienza a dirigir su vida. La calma deja de depender de lo que ocurre afuera. Nace desde dentro. Y esa calma no es debilidad, es dominio. Capítulo 4. El primer método, la pausa. El hombre cree que pierde el control en los momentos grandes, pero la verdad es diferente. El control se pierde en segundos pequeños, en una palabra dicha con ira, en una decisión tomada con miedo, en una reacción impulsiva que dura un instante, pero deja consecuencias largas. La mente reacciona rápido, más rápido que la razón. Por eso el entrenamiento estoico comienza con algo aparentemente simple, pero profundamente difícil: detenerse. La pausa es el primer acto de dominio. Cuando algo ocurre, la emoción aparece primero. El cuerpo se tensa, la respiración cambia.
El impulso exige respuesta inmediata. Responder parece necesario, pero el estoico sabe que la primera reacción casi nunca es la mejor. Por eso crea espacio. Respira lentamente. Observa lo que siente sin nombrarlo como bueno o malo. Permite que la emoción pierda intensidad antes de actuar. Al principio la mente se resiste. Quieren reaccionar. Quiere defenderse. Quiere ganar la discusión. Pero cada vez que el hombre logra pausar, algo cambia dentro de él. Descubre que la emoción sube y luego baja, como una ola. Y entiende que no necesita actuar en el punto más alto de esa ola. La mayoría vive reaccionando en el momento de mayor intensidad emocional. Por eso se arrepiente después. El estoico espera, no porque sea débil, sino porque entiende que el tiempo enfría lo que el impulso exagera. Una pausa de 5 segundos puede evitar años de arrepentimiento. 5 segundos para respirar. 5 segundos para observar. 5 segundos para recordar que no todo merece respuesta. Con práctica, la pausa deja de ser un esfuerzo. Se convierte en hábito. El hombre comienza a notar sus emociones antes de que lo controlen. Reconoce la ira antes de que se convierta en palabras. Reconoce el miedo antes de que se convierta en huida. Y en ese reconocimiento aparece la libertad, porque ya no reacciona automáticamente. Elige. El mundo sigue siendo el mismo. Las personas siguen siendo difíciles. Los problemas siguen apareciendo. Pero algo cambió. La mente ya no corre sin dirección. El hombre comienza a gobernarse. Y gobernarse a sí mismo es el primer paso para cualquier otra victoria. El estoico no busca eliminar emociones. Busca que las emociones no decidan por él, porque entiende que una mente sin control convierte pequeños problemas en grandes conflictos. Pero una mente entrenada transforma incluso el caos en claridad. La pausa es pequeña, pero marca la diferencia entre el hombre que vive reaccionando y el hombre que vive consciente. Capítulo 5. Lo que depende de ti. Gran parte del sufrimiento humano nace de una confusión. El hombre intenta controlar lo que nunca ha estado en sus manos. Quiere controlar la opinión de otros. Quiere controlar el pasado. Quiere controlar resultados que aún no existen. Y en ese intento constante se agota. Porque luchar contra lo incontrolable es una batalla imposible. El estoico descubre una verdad sencilla, pero difícil de aceptar. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que nunca dependerán de ti. Depende de ti tu esfuerzo, tu disciplina, tu respuesta ante lo que ocurre. No depende de ti el clima, las decisiones de otros, la forma en que el mundo reacciona a tus acciones. Cuando el hombre mezcla estas dos cosas, pierde paz. Se enfurece por lo que no puede cambiar. Se angustia por lo que no puede asegurar. Se frustra por resultados que aún no existen. Pero cuando aprende a separar, algo cambia profundamente. La mente deja de pelear guerras inútiles. La energía regresa. El estoico no se vuelve indiferente. Se vuelve eficiente. Actúa donde tiene poder. Acepta donde no lo tiene. Y esa aceptación no es rendición, es inteligencia. Porque aceptar la realidad tal como es permite actuar con claridad, no con desesperación. Muchos hombres sufren dos veces. Primero por el problema, y luego por resistirse a que el problema exista. El estoico elimina el segundo sufrimiento. Si algo ya ocurrió, no lucha contra el hecho. Solo decide cómo responder.
Poco a poco entiende que la paz no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando deja de necesitar controlarlo todo. Y entonces aparece una sensación nueva. La mente deja de cargar responsabilidades que nunca le pertenecieron. El hombre trabaja, pero sin ansiedad por el resultado. Intenta, pero sin miedo paralizante al fracaso. Avanza, pero sin la necesidad de que todo salga perfecto, porque comprende algo profundo. El valor está en la acción correcta, no en el resultado final. Y cuando el resultado deja de definir su identidad, el miedo pierde poder. El estoico se enfoca en lo único real, lo que puede hacer ahora. Un pensamiento a la vez, una decisión a la vez, un paso a la vez. Así comienza a recuperar el control de su vida, no cambiando el mundo, sino cambiando dónde coloca su atención. Capítulo 6. Disciplina sobre comodidade. La mente busca comodidad, siempre. Busca el camino fácil, la respuesta rápida, el placer inmediato. Quiere evitar el esfuerzo, el rechazo, la incomodidad. Y al principio parece una buena idea, descansar más, evitar lo difícil, posponer lo incómodo. Pero lentamente, sin que el hombre lo note, algo cambia. La mente se vuelve débil. Cada vez necesita más comodidad para sentirse bien. Cada dificultad parece más grande. Cada esfuerzo parece más pesado. El estoico observa este patrón y entiende algo que muchos rechazan. La comodidad constante no fortalece, adormece. El cuerpo se acostumbra a lo fácil, la mente también. Y cuando llega un problema real, el hombre no sabe resistir. Por eso el entrenamiento estoico incluye incomodidad voluntaria, no como castigo, sino como preparación. Elegir hacerlo difícil cuando sería más fácil evitarlo. Elegir el silencio cuando el impulso quiere discutir. Elegir continuar cuando aparece el cansancio. Cada pequeña victoria sobre el impulso fortalece la mente, porque el hombre descubre que no necesita obedecer cada deseo. El hambre llega y pasa. El cansancio llega y pasa. La incomodidad llega y pasa, pero la disciplina permanece. El estoico no elimina el placer. Simplemente deja de depender de él, porque entiende que una mente que solo funciona cuando todo es cómodo, se rompe cuando la vida deja de serlo. La disciplina crea estabilidad. Permite actuar incluso cuando no hay motivación. Permite continuar incluso cuando nadie observa. Permite mantenerse firme cuando las emociones cambian. Y en ese proceso ocurre algo importante. El hombre comienza a confiar en sí mismo, no porque todo salga bien, sino porque sabe que puede soportar lo difícil. La confianza verdadera no nace del éxito constante, nace de haber resistido momentos incómodos sin rendirse. Por eso el estoico entrena en lo pequeño. Se levanta cuando no quiere, termina lo que empieza. Controla palabras que podrían herir, pequeñas acciones, repetidas muchas veces, hasta que la mente entiende que ya no manda sola. Ahora hay dirección, y cuando la disciplina se vuelve hábito, la vida cambia silenciosamente. Los problemas ya no parecen amenazas. Se convierten en ejercicios. La incomodidad deja de ser enemiga. Se convierte en maestra. Porque el hombre finalmente entiende que crecer siempre duele un poco, pero quedarse igual duele toda la vida. Capítulo 7. La prueba del hombre.
Todo hombre cree tener control hasta que la vida lo prueba. Es fácil hablar de calma cuando todo está en orden. Es fácil hablar de paciencia cuando nadie provoca. Es fácil hablar de fortaleza cuando nada duele. Pero la vida no mide al hombre en la tranquilidad, lo mide en la dificultad, la crítica inesperada, la pérdida que no se puede evitar, el fracaso que ocurre frente a otros, la soledad que aparece cuando nadie entiende. Ahí desaparecen las teorías, solo queda el carácter. Muchos creen que las pruebas son castigos. El estoico las ve como revelaciones, porque muestran el nivel real de dominio interior. Cuando algo duele, la mente busca culpables, busca escapar, busca justificar la reacción. Pero el hombre que entrena su mente hace algo diferente. Se detiene, observa su reacción antes de actuar, se pregunta en silencio: ¿qué está intentando enseñarme este momento? No para romantizar el dolor, sino para no desperdiciarlo, porque toda dificultad contiene información. La ira muestra dónde falta control, el miedo muestra dónde falta preparación, la frustración muestra dónde existía expectativa. La prueba no crea debilidad, la expone. Y cuando el hombre entiende esto, deja de ver los problemas como enemigos. Comienza a verlos como entrenamiento. La pérdida enseña desapego. La crítica enseña humildad. La soledad enseña autosuficiencia. El estoico no busca sufrir, pero cuando el sufrimiento llega, no huye. Permanece. Respira dentro del momento difícil sin dejar que su mente lo convierta en tragedia permanente. Porque sabe que toda emoción intensa tiene un final. Nada permanece igual para siempre. Ni el dolor, ni el miedo, ni la tristeza. El hombre común quiere que la prueba termine rápido. El estoico quiere salir de ella más fuerte. Y en ese cambio de perspectiva ocurre algo poderoso. La vida deja de sentirse injusta. Se convierte en maestra. Cada golpe deja de ser una derrota y se convierte en una oportunidad de dominio. No dominio sobre otros, dominio sobre sí mismo. Y cuando el hombre atraviesa varias pruebas sin romperse, algo cambia profundamente. Deja de temer tanto al futuro, porque ya sabe que puede resistir. Y esa certeza crea una calma que no depende de circunstancias. Una calma que nace de haber sobrevivido a uno mismo. Capítulo 8. El silencio del hombre que se domina. Después de la lucha, llega el silencio. No el silencio vacío, sino el silencio del hombre que ya no pelea contra todo. Durante mucho tiempo creyó que la vida era una batalla constante, contra las circunstancias, contra otras personas, contra el destino. Pero con el tiempo descubre algo inesperado. La mayor batalla siempre fue interna. Y cuando esa batalla comienza a calmarse, el mundo cambia sin haber cambiado realmente. Los problemas siguen existiendo. Las personas siguen siendo imperfectas. La incertidumbre sigue presente. Pero la mente ya no reacciona igual. El pensamiento aparece y se va. La emoción llega y pasa. El impulso nace y muere sin ser obedecido. El hombre comienza a experimentar algo que antes parecía imposible. Paz en medio del movimiento. No porque todo esté bien, sino porque ya no necesita que todo esté bien para estar tranquilo. El estoico entiende finalmente que controlar la mente no significa eliminar pensamientos. Significa no perderse dentro de ellos. Observa sin apego, actúa sin desesperación, acepta sin rendirse. Y en esa forma de vivir aparece una fuerza silenciosa,
una fuerza que no necesita demostrarse. El hombre deja de reaccionar a cada opinión, deja de perseguir aprobación, deja de temer tanto al error, porque entiende que su valor no depende de lo que ocurre afuera, depende de cómo gobierna su interior. El ruido del mundo continúa, pero dentro hay claridad, y esa claridad cambia todo. Las decisiones se vuelven simples, las emociones dejan de dominar, el tiempo deja de sentirse como una carrera. El hombre camina más despacio, pero más firme. Ya no intenta ganar todas las discusiones, ni controlar todos los resultados, ni demostrar constantemente quién es. Simplemente vive con conciencia. Y en ese estado comprende algo que antes parecía lejano. La verdadera libertad no es hacer todo lo que deseas. Es no ser esclavo de lo que deseas. El miedo pierde poder cuando deja de dirigir tus pasos. La ira pierde fuerza cuando deja de controlar tus palabras. La duda pierde peso cuando decides avanzar aún con ella presente. Entonces llega la última comprensión. Vencer tu pensamiento no significa destruirlo. Significa convertirlo en aliado. La mente deja de ser un enemigo que empuja y se convierte en una herramienta que guía. Y el hombre que alcanza este punto no se vuelve perfecto, se vuelve estable, capaz de mantenerse firme cuando otros se desesperan, capaz de mantener calma cuando otros reaccionan, capaz de continuar cuando otros se rinden, no porque su vida sea más fácil, sino porque ya no está en guerra consigo mismo. Y cuando la guerra interna termina, comienza la verdadera vida. Capítulo 9. El hábito del pensamiento. El pensamiento no aparece por casualidad, se repite. Y todo lo que se repite se convierte en hábito. El hombre cree que piensa libremente, pero muchas veces solo está repitiendo viejas ideas, aprendidas en momentos de miedo, fracaso o dolor. Una vez dudó de sí mismo, y la mente aprendió a dudar siempre. Una vez falló, y la mente aprendió a anticipar derrota. Así, sin darse cuenta, comienza a vivir dentro de patrones invisibles. El estoico observa esos patrones. No se juzga por tenerlos. Los estudia porque entiende que la mente sigue caminos conocidos, incluso cuando esos caminos producen sufrimiento. El entrenamiento consiste en interrumpir la repetición. Cuando aparece el pensamiento automático, el hombre consciente no lo sigue inmediatamente. Lo deja pasar. Y con el tiempo, el hábito pierde fuerza. Porque aquello que no se alimenta, se debilita. La mente comienza a aprender algo nuevo. Que no todos los pensamientos deben continuar. Que algunos solo necesitan ser observados hasta desaparecer. Y así nace un nuevo hábito. El hábito de la conciencia. Capítulo 10. El arte de no reaccionar. La reacción inmediata da una ilusión de poder. Responder rápido. Defenderse rápido. Atacar rápido. Pero la mayoría de los conflictos nacen de reacciones rápidas. El estoico aprende algo contrario al instinto. No todo merece respuesta. Algunas palabras pierden fuerza cuando no encuentran oposición. Algunas provocaciones mueren en el silencio. No reaccionar no es debilidad. Es elegir dónde gastar la energía. El hombre que reacciona a todo vive cansado. El hombre que elige sus batallas vive en calma. Y poco a poco descubre que muchas discusiones solo existen porque alguien decidió continuarlas. Cuando la mente deja de necesitar tener la última palabra, aparece la paz.
porque el ego deja de dirigir las acciones y el silencio se convierte en fuerza. Capítulo 11. El miedo como maestro. El miedo siempre señala algo importante. No aparece para detener al hombre. Aparece para mostrarle dónde necesita crecer. El problema no es sentir miedo. El problema es obedecerlo sin cuestionarlo. El estoico observa el miedo con curiosidad. Pregunta, ¿qué estoy intentando evitar? Muchas veces el miedo no protege, limita. Protege del rechazo, pero también impide conexiones. Protege del fracaso, pero también impide progreso. Y cuando el hombre enfrenta pequeños miedos voluntariamente, algo cambia. Descubre que el miedo disminuye después de actuar, nunca antes. La confianza no aparece antes del paso, aparece después. Por eso el estoico avanza incluso con duda, porque entiende que el coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Capítulo 12. El desapego del resultado. La mente sufre cuando se obsesiona con el resultado. Quiere garantía, quiere seguridad, quiere certeza antes de actuar. Pero la vida no ofrece certezas, solo oportunidades. El estoico pone atención en el proceso. Hace lo correcto sin exigir recompensa inmediata. Trabaja sin ansiedad por el reconocimiento. Avanza sin necesidad de aprobación constante. Y en ese desapego ocurre algo paradójico. El rendimiento mejora, porque la mente deja de estar paralizada por el miedo a fallar. El hombre actúa con libertad, y la libertad permite dar lo mejor de sí. Capítulo 13. El dominio del silencio interno. El ruido más agotador no viene del mundo. Viene de la mente que nunca se detiene. Pensamientos sobre el pasado. Preocupaciones sobre el futuro. Conversaciones imaginarias que nunca suceden. La mente habla incluso cuando todo está en calma. Y muchos hombres viven tanto tiempo en ese ruido que olvidan cómo se siente el silencio. El estoico no busca escapar del mundo. Aprende a callar por dentro. Observa el pensamiento sin perseguirlo. Permite que aparezca sin convertirlo en historia. Al principio parece imposible. La mente insiste. Quiere analizar todo. Quiere resolver incluso lo que aún no ha ocurrido. Pero con práctica, los espacios de silencio comienzan a aparecer. Pequeños momentos donde no hay lucha, donde el hombre simplemente está presente, respirando, observando, existiendo sin resistencia. Y en ese silencio descubre algo importante. La mayoría del sufrimiento era ruido innecesario. Cuando la mente se calma, los problemas pierden dramatismo. Las emociones pierden urgencia. Las decisiones se vuelven claras. El silencio interno no elimina la vida, la ordena. Y el hombre que aprende a entrar en ese silencio lleva calma incluso en medio del caos. Capítulo 14. La mente después de la tormenta. Toda tormenta termina. Pero no todos los hombres salen iguales después de ella. Algunos salen resentidos, otros salen más conscientes. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en lo que aprendieron mientras ocurría. El estoico mira atrás sin odio. Entiende que cada dificultad dejó una enseñanza. El dolor enseñó resistencia. La pérdida enseñó valor. El error enseñó humildad, y poco a poco el pasado deja de doler. No porque haya sido fácil, sino porque dejó de ser una herida abierta. Se convierte en experiencia. La mente deja de preguntarse, ¿por qué me pasó? Y comienza a preguntarse, ¿qué aprendí? Esa pregunta transforma el sufrimiento en crecimiento. Y cuando el hombre deja de pelear contra su historia,
La mente descansa, porque ya no necesita defenderse del pasado. Puede avanzar. Capítulo 15. El hombre que ya no huye de sí mismo. Muchos hombres pasan la vida evitando el silencio. Buscan ruido, distracción, movimiento constante. Porque cuando todo se detiene, aparece el encuentro con uno mismo. Y ese encuentro puede ser incómodo. Aparecen errores, decisiones pasadas, pensamientos que fueron ignorados. Pero el estoico deja de huir. Se sienta con su propia mente sin miedo. Acepta lo que fue, reconoce lo que es y decide quién quiere ser. Ese momento marca un cambio profundo. El hombre deja de necesitar distracciones para sentirse bien. Puede estar solo sin sentirse vacío. Puede estar en silencio sin sentirse incómodo, porque ya no se ve como enemigo. Se convierte en aliado de sí mismo. Y cuando el hombre deja de escapar de su interior, algo se vuelve estable. Las opiniones externas pierden poder. La prisa desaparece. La comparación deja de importar. La vida se vuelve más simple. No más fácil, pero más clara. Y en esa claridad aparece la verdadera libertad. No la libertad de hacer todo lo que se desea, sino la libertad de no ser dominado por lo que se desea. Capítulo 16. El hombre que gobierna su mente. Durante mucho tiempo el hombre intenta gobernar el mundo. Quiere que las cosas salgan como espera. Quiere que las personas actúen como desea. Quiere que la vida sea predecible. Pero con el tiempo comprende una verdad inevitable. El mundo no puede ser controlado. Las circunstancias cambian. Las personas cambian. La suerte cambia. Y el hombre que depende de eso vive en inestabilidad constante. El estoico cambia de dirección. En lugar de intentar controlar lo externo, comienza a gobernar lo único que realmente posee: su mente. Gobernar la mente no significa eliminar emociones. Significa no permitir que las emociones decidan el camino. La ira puede aparecer, pero no dirige las palabras. El miedo puede aparecer, pero no detiene la acción. La tristeza puede aparecer, pero no define la vida. El hombre aprende a observar antes de reaccionar. Y en esa observación nace la autoridad interior. Ya no necesita demostrar fuerza. La siente, ya no necesita aprobación. Se conoce. Y cuando el hombre se gobierna a sí mismo, el caos exterior pierde poder sobre él, porque descubre que la estabilidad nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Capítulo 17. La paz que nadie puede quitar. La mayoría busca paz en condiciones externas. Cuando tenga más dinero, cuando desaparezcan los problemas, cuando todo esté en orden. Pero la vida rara vez permanece en orden. Siempre hay cambios, siempre hay incertidumbre, siempre hay algo fuera de lugar. El estoico entiende que la paz verdadera no depende de ausencia de problemas, depende de la forma en que la mente los enfrenta. Cuando el hombre deja de resistirse a todo lo incómodo, la tensión desaparece. Acepta que la vida incluye pérdida y ganancia, éxito y fracaso, encuentro y despedida. Y en esa aceptación aparece una calma profunda, una paz que no necesita silencio exterior, porque nace de la certeza de poder enfrentar lo que venga. Nadie puede quitar esa paz. No depende de opiniones, no depende de resultados, no depende del momento, depende del dominio interno.
Y el hombre que alcanza esta comprensión deja de vivir con miedo constante, porque entiende que puede perder muchas cosas, menos a sí mismo. Capítulo 18. El despertar del hombre consciente. El despertar no ocurre de golpe. No es un momento dramático. Es un proceso silencioso. Un día el hombre reacciona menos. Otro día se preocupa menos. Otro día deja pasar algo que antes lo habría alterado. Y sin darse cuenta, algo ha cambiado. La mente ya no corre sin dirección. El pensamiento ya no domina cada emoción. El silencio deja de ser incómodo. El hombre comienza a vivir despierto. Observa sus pensamientos sin confundirse con ellos. Acepta sus emociones sin ser arrastrado por ellas. Actúa con intención en lugar de impulso. Y entonces comprende algo que siempre estuvo frente a él. La libertad no era escapar del sufrimiento. Era dejar de crearlo innecesariamente. El mundo sigue siendo imperfecto. La vida sigue siendo incierta. Pero ahora hay claridad. El hombre camina sin prisa porque ya no huye. Decide sin miedo porque ya no necesita certeza absoluta. Vive sin guerra interna porque aprendió a gobernarse. Y cuando la mente deja de ser un campo de batalla, la vida comienza a sentirse diferente, más simple, más real, más presente. Ese es el despertar. No convertirse en alguien nuevo, sino dejar de ser dominado por lo que nunca fuiste. Capítulo 19. El silencio que revela la verdad. El hombre común teme el silencio. Por eso llena sus días de ruido, de pantallas, de conversaciones vacías, de distracciones constantes. Pero el estoico aprende algo distinto. Entiende que el silencio no es ausencia, es revelación. Cuando el ruido desaparece, aparece la mente tal como es. Sin maquillaje, sin excusas, sin distracciones. Y lo que aparece primero no suele ser paz. Aparecen preocupaciones, recuerdos incómodos, errores del pasado, miedos del futuro. Muchos huyen en ese momento. El estoico se queda, porque sabe que ese es el inicio del dominio. El silencio funciona como un espejo. No muestra lo que quieres ver, sino lo que eres. Y solo quien se atreve a mirar sin escapar puede comenzar a cambiar. El control de la mente no empieza luchando contra los pensamientos. Empieza observándolos, sin reaccionar, sin juzgar, sin identificarse con ellos. El pensamiento aparece y desaparece, como una nube. El problema nunca fue el pensamiento. El problema fue creer que eras ese pensamiento. Cuando el hombre comprende esto, algo cambia. Deja de ser esclavo de su mente y comienza a ser su observador. Y el observador siempre tiene poder. Capítulo 20. La disciplina invisible. La mayoría cree que la disciplina es hacer cosas difíciles. Levantarse temprano, entrenar duro, trabajar más. Pero existe una disciplina más profunda y casi nadie la ve. La disciplina de no reaccionar, no responder con ira cuando provocan, no hablar cuando el ego quiere defenderse, no actuar cuando la emoción domina. Esa es la disciplina invisible, porque nadie la aplaude, nadie la reconoce, pero transforma al hombre desde dentro. El estoico entiende que cada reacción automática fortalece la esclavitud mental. Cada pausa consciente fortalece la libertad. Por eso entrena algo simple:
pero poderoso. Antes de actuar, respira. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde nace el control. Ahí vive la libertad humana. No puedes controlar lo que ocurre fuera, pero siempre puedes entrenar cómo responder. Y el hombre que domina su respuesta, domina su vida. Capítulo 21. El cansancio del alma. No todo cansancio viene del cuerpo. Existe un cansancio más profundo. El cansancio de pensar demasiado, de preocuparse por lo que no ha ocurrido, de intentar controlar lo incontrolable. La mente agotada crea sufrimiento incluso en días tranquilos. El estoico aprende a reconocer este desgaste invisible y comprende algo esencial. No todo pensamiento merece atención. Así como no abres la puerta a cualquier desconocido, tampoco debes abrir tu mente a cualquier idea. Algunos pensamientos solo buscan energía. Si los alimentas, crecen. Si los observas sin reaccionar, mueren. La paz mental no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decides dejar de luchar contra todo. Cuando aceptas que hay cosas que simplemente pasan y sigues avanzando. Capítulo 22. La prueba del dolor. El dolor llega a todos. Nadie escapa. Pero el dolor tiene dos partes: la sensación y la interpretación. La sensación es inevitable. La interpretación es elección. El hombre débil pregunta: ¿por qué me pasa esto? El estoico pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? El dolor se convierte entonces en maestro, en prueba, en entrenamiento, porque cada dificultad revela algo oculto. Tu paciencia, tu resistencia, tu carácter. El estoico no busca el dolor, pero tampoco lo rechaza. Lo usa. Sabe que el fuego no destruye el acero, lo fortalece. Y cada vez que soporta sin romperse, su mente se vuelve más estable, más clara, más libre. Capítulo 23. El enemigo interno. El mayor enemigo del hombre no vive afuera. No es otra persona. No es la sociedad. No es la suerte. Es la voz interna que dice: no puedes. No vale la pena. Déjalo para mañana. Esa voz parece protegerte, pero en realidad te mantiene pequeño. El estoico aprende a reconocerla. No lucha contra ella con odio. La escucha y sigue adelante, porque entiende que el miedo siempre habla antes del crecimiento. Cada vez que avanzas a pesar de esa voz, algo dentro de ti cambia. El miedo pierde autoridad y el carácter gana fuerza. El enemigo interno nunca desaparece completamente, pero deja de mandar. Capítulo 24. La calma del hombre peligroso. Existe un tipo de hombre que no levanta la voz, no discute para ganar, no necesita demostrar fuerza, y sin embargo, su presencia se siente, porque ha aprendido algo que pocos comprenden. La verdadera fuerza no es agresiva, es silenciosa. El hombre que domina su mente deja de reaccionar impulsivamente. No porque sea débil, sino porque ya no necesita probar nada. Ha entendido que la ira es pérdida de control, y que quien pierde el control, pierde poder. La calma se convierte entonces en su arma. Mientras otros se desesperan, él observa. Mientras otros gritan, él piensa. Mientras otros reaccionan, él decide. Y esa diferencia lo vuelve peligroso. No peligroso para otros, sino para el caos.
porque el caos necesita emoción para sobrevivir. Pero la mente tranquila no alimenta el caos. El estoico no busca conflictos, pero cuando llegan no se rompe. Se mantiene firme, como una roca en medio del mar. Capítulo 25. Pensar menos, vivir más. La mente sin entrenamiento piensa sin descanso. Analiza el pasado. Imagina futuros negativos. Crea problemas que aún no existen. Y el hombre termina viviendo en su cabeza, en lugar de vivir en su vida. El estoico descubre algo liberador. No todo necesita ser pensado. Algunas cosas solo deben ser vividas. Respirar sin analizar, caminar sin prisa, trabajar sin ansiedad por el resultado. La claridad no aparece cuando piensas más. Aparece cuando la mente deja de resistirse al momento presente. El exceso de pensamiento crea miedo. La acción consciente crea paz. Por eso el estoico actúa incluso cuando no tiene todas las respuestas. Porque entiende que la vida no se resuelve pensando, se entiende viviendo. Capítulo 26. La mente entrenada. La mente es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita. Si la entrenas mal, se lastima. Pero si la entrenas correctamente, se vuelve resistente. El entrenamiento estoico no ocurre en templos ni en montañas. Ocurre en lo cotidiano. Cuando alguien te falta el respeto y eliges no reaccionar. Cuando algo sale mal y decides continuar. Cuando el cansancio aparece y aún así cumples tu palabra. Cada momento difícil es una repetición. Cada incomodidad es un ejercicio. La mente entrenada no busca comodidad constante. Busca crecimiento. Porque sabe que la comodidad excesiva adormece el carácter. Y el carácter es lo único que permanece cuando todo cambia. Capítulo 27. El hombre que ya no huye. Durante años el hombre huye. Huye del dolor, de la soledad, del fracaso, de sí mismo. Se distrae para no pensar. Se ocupa para no sentir. Pero llega un momento en el que huir cansa más que enfrentar. Y ahí comienza la transformación. El estoico deja de escapar. Se sienta con su incomodidad. Escucha sus miedos, acepta sus errores y descubre algo inesperado. Lo que temía no era tan grande como imaginaba. El miedo crece en la distancia. Se debilita cuando lo miras de frente. El hombre que deja de huir empieza a caminar con firmeza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita escapar. Capítulo 28. El dominio final. El dominio de la mente no es convertirse en alguien frío. No es dejar de sentir. Es aprender a no ser arrastrado por lo que sientes. Es comprender que los pensamientos vienen y van, pero tú decides cuáles dirigirán tu vida. El hombre estoico sigue sintiendo miedo, sigue sintiendo tristeza, sigue sintiendo duda. La diferencia es que ya no se pierde dentro de ellas. Observa, respira, decide, y en esa decisión aparece la libertad. El dominio final no ocurre cuando controlas todo. Ocurre cuando aceptas lo que no puedes controlar y perfeccionas lo que sí. Tu mente, tus acciones, tu carácter. Ahí termina la lucha. Porque el hombre que vence su pensamiento deja de luchar contra sí mismo. Y cuando eso sucede aparece algo extraño. Silencio. Claridad. Paz. Cuando la guerra termina, al final el hombre descubre algo que nunca le enseñaron. La vida no era el enemigo.
El enemigo era la mente sin dirección. Durante años corrió detrás de respuestas, intentando cambiar el mundo para sentirse en paz. Intentó evitar el dolor, intentó controlar el futuro, intentó entenderlo todo. Y en ese intento se cansó. Pero el día que decidió observar su pensamiento en lugar de obedecerlo, algo cambió. La ansiedad perdió fuerza. El miedo dejó de decidir. El ruido comenzó a apagarse. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejó de luchar contra cada uno de ellos. El hombre comprende entonces que la verdadera victoria no es ganar discusiones, ni acumular logros, ni demostrar superioridad. La verdadera victoria es poder permanecer en calma cuando antes habría habido caos. Es poder pensar con claridad cuando antes había impulso. Es poder continuar cuando la mente dice que te detengas. Ahí comienza la libertad, porque el hombre que domina su mente ya no vive reaccionando, vive eligiendo. Y cuando eliges cómo pensar, eliges cómo vivir, el mundo seguirá cambiando. Habrá días difíciles, habrá momentos de duda, pero ahora sabes algo que antes ignorabas. Tus pensamientos no son tu destino, son herramientas. Y el hombre que aprende a usarlas deja de ser víctima de su mente y se convierte en su creador. Tal vez nadie note el cambio inmediatamente, pero tú lo sabrás, porque donde antes había ruido, habrá silencio. Donde antes había miedo, habrá dirección. Donde antes había guerra, habrá paz. Y cuando la guerra interna termina, la vida realmente comienza. El hombre fuerte no es el que vence al mundo, sino el que aprendió a vencerse a sí mismo.